hermanos para pedir a Dios que hable en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo. Gracias te damos por el día que tú nos das. Gracias por este lugar, Señor, en el que nos concedes reunirnos. Y gracias por tu palabra, Señor, porque siempre presente en nuestras vidas nos guía, nos dirige. Eres tú el autor de la Escritura, eres tú el autor de nuestra bendición, Señor. Así que concédenos también, te rogamos, Padre, que en nuestro corazón haya disposición, y así en nuestra mente, Padre, para poder recibir tu palabra, escuchar tu palabra, pero también salir y obedecerla, Señor. Así pues, ponemos este tiempo en tus manos, para que la voz del Espíritu Santo hable a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen estos lugares, mis hermanos. Hace 8 días aprendíamos, hermanos, acerca de poder ser la diferencia, se acordará. De entender, hermanos, que como mexicanos, estando en el mes patrio, tenemos mucho la tendencia, decíamos incluso en el devocional, usted lo recibió, hermanos, esta semana en el grupo de la iglesia lo vio, o en la página de Facebook, acerca de llevar más allá, hermanos, nuestra ciudadanía celestial. Tenemos una bandera que nos identifica como mexicanos, pero también tenemos una bandera que nos identifica como iglesia cristiana evangélica. Pero algo, hermanos, que es más sobresaliente todavía que un emblema físico es el testimonio. El que usted y yo podamos hacer la diferencia en un mundo complicado. ¿Por qué? Porque en un mundo, hermanos, como el nuestro, en una situación como la que está pasando nuestra sociedad, hermanos, se requiere que aquellos que pretenden seguir a Cristo se mantengan fieles. Aquellos que dicen ser cristianos se mantengan fieles. Que aquellos, hermanos, que realmente son cristianos se mantengan fieles. Y que podamos marcar la diferencia, hermanos. El mundo no quiere nada con Dios. El mundo ha puesto a Dios en un cajón, le cerraron, le pusieron llave y dijeron, no queremos saber de Dios. Y le dijeron a la sociedad, ¿verdad? Vive como tú quieras, haz lo que tú quieras. Si te gusta, hazlo, siempre y cuando no lastimes a alguien más, ¿verdad? Y con ese eslogan se le dio rienda suelta a todo tipo de desviación, a todo tipo de gusto, deleite y pecado, ¿verdad? Mientras no te lastimes, está bien. Estábamos viendo televisión apenas, mi esposa y yo nos dimos cuenta que hasta en los comerciales, no sé si ya se dio cuenta, ya son abiertas las groserías. En televisión abierta, en un horario de tarde donde están los niños, donde está la familia, ya hay groserías. Los niños voltean y nos miran, ¿verdad? Y no, es grosería, hijo. ¿Un cristiano puede decir groserías? Pues sí puede, pero no debe. ¿Un cristiano, hermanos, puede actuar con violencia? Pues sí puede, hermanos, pero tenemos templanza. Tenemos mucho que aprender de lo que está en la Escritura, hermanos, porque la sociedad a cada momento, a cada instante, nos va a invitar a pensar en lo que la sociedad quiere para terminar pensando cómo la sociedad quiere. Y déjenme decirles, hermanos, que eso no es otra cosa más que el Dios de este mundo actuando con eficacia. Ahora podemos pensar, ¿y qué está haciendo Dios? Si esto es lo que está pasando en el mundo, si esto es lo que está ocurriendo en la sociedad, si la gente se levanta y dice, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué crees en Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios para poder contrarrestar eso? Y aquí sí lo quiero escuchar. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Estará haciendo algo Dios? ¿Cómo? Exactamente, hermanos, Dios ya lo hizo. Dios ya mandó una respuesta poderosa. Se llamó Jesucristo, era su Hijo, y estuvo en la cruz y todo ojo lo vio
nos dio libertad en Él. Ahora, todo el que en Él confía, todo el que busca a Dios, hermanos, es el instrumento para que este mundo corrompido escuche de Jesucristo. Usted y yo, hermanos, el ser testimonio tiene una mira de alcance a otros. Es nuestra responsabilidad, hermanos, vivir siendo, ¿se acuerdan estos días? Hacedores, no solo oidores. Cualquiera puede ser un oidor, cualquiera puede ir al culto y escuchar la predicación, pero solo los hacedores salen retados cada domingo en la predicación. Solo los hacedores salimos desafiados a cambiar cada domingo, cada predicación, cada que abro la Biblia. Oidores hay muchos, hermanos. Y hay otro nombrecito para esos oidores. Y no se moleste, no es una ofensa. Pero este término, hermanos, fue ocupado en las comunidades griegas para hablar de los actores. ¿Sabe qué término es? Hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas, cuando se subían al escenario, empezaba su actuación y para poder hacerlo se ponían una máscara. Y entonces eran llamados hipócritas. ¿Por qué? Porque se ponían una máscara para personificar algo que no eran, se bajaban, se quitaban la máscara y ya llevaban otra vida totalmente diferente. De ahí es donde se tomó esta palabra para hablar de la falsedad de las personas. Así que oidores hay muchos, hipócritas hay muchos. ¿Cuántos podemos decir amén a la predicación, a la Biblia, hermanos? Pero allá afuera es donde Dios quiere ver a los cristianos viviendo, por lo menos para alcanzar a otros. En casa Dios quiere ver que usted y yo seamos, hermanos, un hogar que glorifique a Dios. Ser el esposo, ser la esposa, ser el hijo, ser la hija, ser el hermano, ser el papá, ser el lugar que usted ocupe. Porque aquí, hermanos, fíjense bien. Ahorita, usted y yo estamos sentados. Bueno, yo estoy parado, ¿verdad? Pero ustedes están sentados. Y estamos con la atención puesta en la palabra de Dios. Y no tenemos dificultad alguna, gloria a Dios por esto. Pero ¿usted cree que la vida cristiana se limita a esto? No. O sea, gloria a Dios por estos momentos. Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Eso es un mandamiento. No hay pregunta, no hay opción ahí. ¿Sí? Ahora, ¿dónde, hermanos, radica el ejercicio del testimonio cristiano con mayor necesidad? Allá donde la gente no conoce de Jesucristo. Pero si usted y yo, hermanos, no tenemos ni idea de lo que creemos, hermanos, nos vamos a llevar la sorpresa de que ya nos metimos en la idea de ellos, ya nos metimos en el carril de ellos y empezamos a caminar al ritmo que el mundo ha establecido. Y no se trata de eso. El creyente genuino aprovecha toda oportunidad. El creyente, hermanos, hace que el evangelio sea creíble. Acuérdense de eso. El creyente, el cristiano genuino, hace que el evangelio sea creíble. ¿Por qué? Porque se puede demostrar. No se trata de decirle a la gente, Cristo te ama, y usted y yo ser las peores personas del mundo. No se trata de decirle a la gente, ¿sabes qué es lo que dice la Biblia? Si al final usted y yo no vivimos acorde a lo que dice la Biblia. Hermanos, se trata de salir y hablar y demostrar y decirle a la gente, te tienes que quedar callado cuando se trata de Dios, porque es real, porque Él existe y porque Él te ama. En lugar de ponerlo en duda, ¿por qué no das ese salto de? Y a veces hasta lo hacemos al revés, hermanos, le decimos a la gente, dale una oportunidad a Jesús, ¿verdad? Y hermanos, eso es una herejía. Nosotros no le damos oportunidad a Dios. Él es el que nos da la oportunidad a nosotros. Así podemos decirle a la gente, Dios te está dando una oportunidad de conocerle a Él. Ahora tenemos la historia, hermanos, de un hombre increíble, hermano Felipe.
el evangelista, el diácono. Tenemos, hermanos, aquí en Lucas, pone este segmento, hermanos, que es tan poderoso, tan interesante para nosotros, que nos va a ayudar a entender el porqué, conociendo para enseñar, debiera ser nuestra conducta diaria. No se trata, hermanos, de hacer una campaña evangelística cada 3 meses. Se trata de que usted y yo vivamos diario el evangelio, hablando de Cristo a otros. Se trata de que usted y yo demos testimonio diario de que Jesucristo está en nuestro corazón. Pero, hermanos, si nosotros no ponemos atención, déjeme decirle que todas las dificultades de la vida van a ahogar lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y, hermanos, en lugar de tener un diálogo y una oración con Dios, nuestra oración se convertirá en una palabra tan amarga que no vamos a hablar con Dios. Ahora, cuando usted y yo tenemos dificultades, hermanos, ¿quién está exento de dificultades? Nadie. Y ningún problema es mayor que otro, porque en nuestra perspectiva mi problema es grande. Pero ¿sabe qué? El único grande es Dios. El único grande es el Señor. Así que se trata de tomarnos de la mano y dejar que Dios nos guíe y nos use. Fue lo que pasó aquí. Mire, número 1, conociendo para enseñar. Versículo 26 al 29 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Número 1, hermanos, dispuesto y obediente. Felipe era un hombre singular, hermanos. Por lo menos se nos da algunos detalles de entre los que fueron elegidos como diáconos. Entre esos estaba él. Dicen los apóstoles: busquemos pues en el capítulo 6, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Son los requisitos que pusieron los apóstoles para elegir a los 7 diáconos. Y entre esos 7 diáconos estaba Felipe, el evangelista. Había ido a predicar a Samaria, estuvo hablando, confrontando, hermanos. Había a un hechicero por ahí, a Simón el Mago, se acordará usted de la historia. Y mientras él está haciendo ese trabajo, hermanos, la iglesia envía 2 mensajeros, a Pedro y a Juan. Nótese esto: uno de los enviados es Pedro. No es Pedro el pastor de la iglesia, Pedro es Santiago. Hace 8 días lo veíamos, Pedro fue enviado. Con Juan vieron el trabajo de Felipe, dieron gloria a Dios por el evangelismo en Samaria. Pero curiosamente, hermanos, Dios dispone a Felipe nuevamente para hacer lo que él tenía que hacer. Su apodo era Felipe el evangelista. Imagínense eso, que fuera el apodo de cada uno de nosotros. Madre, la evangelista; Flor, la evangelista; Rubén, el evangelista, y así cada uno. ¿Por qué? Porque a donde vamos hablamos de Jesús. Y entonces dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por donde el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y mire que agrega: el cual es desierto. No le dijo: ve a predicar allí donde hay mucha gente. Felipe, a donde te voy a mandar así de gente para que le hables. Le dijo: te voy a hablar, y te voy a mandar, y te voy a enviar, y va a ser un lugar complicado, porque va a ser el desierto. Hermanos, imagínense qué pasaría por la mente de usted y mía si el Señor dijera: te vas a parar allá donde empieza la carretera de aquí a Celaya, y ahí vas a estar paradito, porque yo te voy a indicar en qué momento vas a hablar. Usted, puros carros pasan, nadie se va a parar. Felipe hubiera dicho lo mismo: Señor, es desierto, ¿a quién le voy a hablar allá? Sin embargo, hermanos, dice el 27, él se levantó y fue. Dios estaba diciendo: quiero que tú vayas a donde yo te voy a poner, y vas a predicar, y vas a tener que hablar. Dice: y sucedió. Esto es un evento increíble, y de repente
montadas a camello. Además de él era un funcionario de alto rango en Etiopía. Entonces sucedió que un etíope eunuco, recordemos hermanos que un eunuco es aquella persona que ha sido, fíjense en esto, mutilado de sus genitales, no se convierte en mujer, es un eunuco, ¿verdad? Simple, y que está al cuidado de la reina Candace, para que no se pase de vivo, y que cuide todas las pertenencias. Así que él tenía ese cargo. Él estaba al cuidado de la reina, él estaba al pendiente de las cosas de la reina. Dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros. Pero viene algo interesante, y había venido a Jerusalén para adorar. Significa una cosa, este etíope, hermanos, aunque estaba en África, en Etiopía, tenía temor del Dios del cielo. ¿Por qué? Porque desde África tomó una caravana completa para poder llegar a Jerusalén y adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que este hombre, de cierta manera, estaba buscando a Dios en una necesidad genuina. A veces, hermanos, nuestro pensamiento es de que si usted va a servir a Dios, es porque va a vender todos sus bienes y se va a ir, hermanos, de misionero a la mitad del Congo, ¿verdad? Donde no hay nada, puros gorilas, y le va a hablar de Cristo a los gorilas porque usted es misionero. Hermano, no se trata de eso. De verdad, a veces nuestra Etiopía está más cerca de lo que nos imaginamos. Y si abrimos los ojos, resulta que nuestra Etiopía está con el vecino, está en la habitación de al lado de nuestra casa, está con el compañero de trabajo, está en la oficina de enfrente. Y ahí está Etiopía, alguien que sí quiere aprender. Y es interesante porque a veces generalizamos, es que ya les hablé de Cristo a todos. Y apunta esta pregunta con I mayúscula con rojo. ¿Y qué le detiene? ¿Ya leyó usted la Biblia una vez, dos veces? Y sígala leyendo. Ya le hablé de Cristo una vez, dos, tres veces, sígale hablando. Pablo dice, hermanos, insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? No te quedes callado. No creas, como ya le dijiste, hermano, pero tampoco se trata de llegar luego, buenos días, les voy a hablar, les voy a predicar. No. ¿Le gusta el fútbol? Hable de fútbol. ¿Usted sabe mucho de fútbol? Le van a las Chivas. Ok, correcto. Hable de. No estamos, hermanos, negados. Hable de música, hable de política, de lo que tenga que hablar. Pero recuerde siempre, hermanos, que el tema central para nosotros siempre tiene que ser Jesucristo, porque va a salir la necesidad de ellos de una manera natural. La búsqueda de Dios y la necesidad de Dios es obvia en las personas. A veces, hermanos, nosotros somos los que somos renuentes a hacerlo. Sin embargo, hay algo interesante, porque aquí dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba leyendo la Biblia. ¿Se da cuenta cómo sí había una necesidad? Sí había una necesidad. Lucas nos da el dato interesante. Iba leyendo al profeta Isaías, un hombre de Etiopía, un gran funcionario rico y poderoso, tenía necesidad. Felipe había ido a Samaria, y recordemos, hermanos, que para los judíos los samaritanos eran despreciables. Qué interesante. Felipe fue enviado a la gente que menos valor podía tener, y fue enviado a una persona que tenía un poder económico increíble. ¿Cómo Dios puede usarnos para hablar a todos? ¿Sí se fija en eso? Ahora, iba leyendo, el Espíritu Santo habló con Felipe, le habló a su corazón. Acércate. A veces, hermanos, caemos en un estado fariseísta tremendo, de no querer acercarnos. ¿Se acuerdan? La palabra fariseo significa separado. Y ellos no se arrimaban a nadie. ¿Por qué? Porque ellos eran santos. Sin embargo, Dios le dice a Jesús: acércate a esta persona, júntate a ese. Entonces, fíjense, hay un dato bien interesante y bien curioso, hermano. Yo no sabía
pero cuando se rastrea el origen de la iglesia cristiana en Etiopía, se le atribuye a este hombre que establecieron, pero la pregunta siempre ha sido, ¿pero cómo llegó el evangelio a Etiopía? Hermanos, y toda la historia universal apunta al evento de Hechos 8. Un hombre que llegó con la escritura hablando de Jesucristo. Todo apunta a un hombre, hermanos, que regresó a su tierra, que regresó con los suyos, que regresó a su trabajo, fíjense bien, y que llegó hablando de Jesucristo. Hubo una diferencia increíble, hermanos. Tal vez el trabajo de Felipe era, Señor, hay muchos aquí, solo estoy hablando con uno. ¿Por qué no se detuvieron todos? Y ya teníamos un culto. Ese era nuestro pensamiento. Sin embargo, Dios le dijo, habla, júntate con ese. Nada más uno, observa uno. Hermanos, ¿qué pasaría si usted y yo nos hiciéramos el propósito de no voy a entrar a este santuario el próximo domingo, sino traer a una persona invitada? ¿Por qué? Porque Dios es digno de ser adorado y porque mi amigo, mi compañero, mi compadre, mi vecino, mi primo tiene necesidad de Jesucristo. Acércate a Él, solo a uno, y de ahí es donde sale, júntate a ese carro. Así que el Evangelio llegó a Etiopía por un hombre. ¿Qué puede pasar, hermanos, si usted le predica a un pariente, a un amigo, a un cercano? ¿Qué pasaría? No sé. Solo podemos especular en la gran obra que Dios puede hacer. Así que cuando le cuestionen de Jesús, le cuestionen de Dios, hable del Señor. No diga así, si soy cristiano. Puede decir Jesucristo. Puede decirlo así. Número 2, dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñara. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Número 2, hermanos, la clave es la palabra. La clave está en la Biblia. Felipe, acércate al carro. Felipe se acerca y no dice nada. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Felipe empezó a escuchar. Recordemos así que incluso aprendemos eso. Dios nos dio 2 orejas y una boca, ¿se acuerdan? Para escuchar el doble y hablar la mitad. Pues Felipe se para junto al carro y comienza a caminar, y resulta que este hombre comienza a leer. Y Felipe inmediatamente sacó su Biblia, ahí en la concordancia del celular. ¿Qué es lo que está leyendo él, verdad? Felipe sabía lo que estaba leyendo. Hermanos, la parte triste es cuando nosotros no sabemos de Biblia, porque no tenemos argumento para hablar. Y aquí es que entra nuestra responsabilidad, porque mucha gente en su buena intención va a buscar soluciones de alguna manera, y es nuestro deber como conocedores de la Biblia hacer lo que hizo Felipe. Te voy a llevar hasta que entiendas de Jesucristo. Hermanos, la decisión de las personas es de ellos. No es nuestra responsabilidad, hermanos, convencerlos. No, eso es chamba del Espíritu Santo. Él lo hará o no lo hará, Él decide. Pero nuestra responsabilidad siempre, como dice el apóstol Pedro, es presentar defensa de la fe. Poder decirle a la gente, por esto es que yo creo que Dios existe. Por eso es que yo creo que Jesucristo es el Señor. Ahora, hermanos, la parte complicada es cuando nosotros no tenemos argumento, porque
porque la gente llega y nos dice, ¿sabes qué? Es que estoy yendo a un lugar donde me están hablando bonito y estoy yendo... Una persona, hermanos, comentaba acerca de que encontró un lugar donde se habla de la Biblia, pero terminan adorando ángeles. Yo no sé si usted sabía que hay un grupo de gente que adora ángeles. Y no es nuevo. ¿Quieres saber? Lean la epístola a los Colosenses. Esa herejía se empezó a infiltrar en la iglesia. Y entonces dejaron de orar al Señor, al Espíritu Santo, al Hijo, darle gracias a Dios. Y entonces empezaban a pedir a los ángeles. Y eso a mí me llamó la atención. Yo le preguntaba, ¿y quién? Así nada más, ¿y quién es el que manda a los ángeles? Hasta como niño, ¿verdad? ¿Y quién es el que manda a los ángeles? Pues Dios. Entonces, ¿por qué no te acercas a Dios? No lo había pensado, me dice este amigo. No lo había pensado. Hermanos, la gente que está junto a nosotros tiene tanta necesidad de Dios, pero nos falta a veces percibirla. Les digo nuevamente, hermanos, no se trata de que nos vayamos en una embajada, todos, hermanos, dejando nuestras casas aquí para irnos a radicar al centro de China, donde nos van a ofrecer el sacrificio, y lo logramos, hermanos. ¿Verdad? Un monumento nos van a hacer. ¿Para qué? Hermanos, cuando nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano no conoce a Jesucristo, yo puedo hacer la diferencia si decido hacerlo. Pero es importante que yo tenga un argumento. ¿Cuál? Felipe usó lo que él estaba pasando a él para decirle Jesucristo. ¿Se acuerda cuál fue el argumento de Pablo cuando llegó a Atenas y vio todo lo que estaba ocurriendo ahí? Los llevó a todos esos idólatras a presentarles a Jesucristo. ¿Qué hizo Felipe? ¿Estás leyendo qué? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco sí dijo, pues ¿quién me va a enseñar? Ahora, fíjense esto, hermanos. Este hombre tenía que ser muy rico, ya lo sabemos que sí. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a la librería cristiana hoy en día y compramos una Biblia a nuestro gusto, de bolsillo para que nadie la vea, o grandota de estudio para que todos la vean, ¿verdad? O la traemos la aplicación en el celular, y lo que podamos pensar, hermanos. En ese tiempo no podía comprar la gente común y corriente una copia del rollo de Isaías. Recordemos que se pasaba a mano. O sea, eran rollos de cuero, hermanos, que los amanuenses escribían. Tenía mucho valor económico, costaba mucho. Y este hombre, hermanos, invirtió la cantidad necesaria para su necesidad. ¿En qué? En la escritura, en una Biblia. Y qué deficiente se hubiera visto Felipe, hermanos, al decir nuevamente, está leyendo la Biblia, pero no sé de qué parte. Cuando es en la mañana en la escuela dominical y nos ponen a hacer esgrima o persecución bíblica, se pone bien bueno, hermanos, porque nos hace saber, obligar a conocer, bueno, de quién, hoy era de quién dijo, ¿verdad? ¿Quién dijo qué? Mi hermana más muy amable, empieza con J, ¿verdad? Y termina con Onás. ¿Quién fue? ¿Verdad? Ay, ¿quién sería, verdad? Hermanos, si no conocemos Biblia, de verdad, cualquier persona que llegue con una necesidad va a pasar en blanco delante de nosotros. Felipe le dice claramente lo que estás leyendo. Está hablando de un hombre en particular. Del profeta no, sino de aquel de quien el profeta lo dijo. Se llama Jesucristo. Así es. ¿Qué es lo que estás necesitando en tu vida, amigo etíope? A Jesucristo. Hermanos, no entrar en un debate si existió o no existió. El corazón que realmente necesita a Dios va a abrirse en ese momento. Pero la parte triste es cuando el cristiano, en el momento que el inconverso está en su más momento culminante de necesidad, nos hacemos de lado, porque ya no sabemos qué decir. Vamos a evangelizar, ¿verdad? Y vamos tornándonos los dedos. Es que, ¿qué dijo? ¿Cómo que qué dijo? Felipe ni siquiera inició la plática. Felipe diciendo, ¿me puede dar 5 minutos de su tiempo? ¿Verdad? Porque no. Felipe fue al punto. ¿Entiendes lo que le dice? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Me dejas orar por ti? Cosas que son muy sencillas. ¿Por qué? Porque le puedo asegurar, hermano, fíjense en esto, le puedo asegurar que usted ya le dijo a su círculo cercano
que usted es cristiano, ¿sí o no? Se lo voy a repetir ahora de aquí atrás para que no te asuste. Estoy seguro que por lo menos a su círculo cercano usted ya le dijo que es cristiano. Sí. Ok. Así que, ¿se trata de volver a insistirle y insistirles? No. Se trata de que su testimonio pese tanto que grite que Jesucristo es real. Se trata de que en el menor punto de necesidad de ellos, usted pueda decirle, voy a orar por ti. En el momento más gravoso de la circunstancia, usted pueda decir, ¿me permites compartir con mi iglesia, mis hermanos, para orar por ti? Son cositas tan simples, hermanos, que nos dan autoridad delante de la necesidad del de enfrente para poder presentarles a Jesucristo. Y no se preocupe, hermano, Felipe, ay Señor, es desierto, ay Señor, mis problemas, ay Señor, mis necesidades. Usted es hijo de Dios, hermano, y Dios no me ha abandonado jamás. Y si usted tiene aflicción, deje que Dios guíe su vida, que Dios controle, consuele, anime y fortalezca. Pero no pongamos pretextos para decirle a alguien que Jesucristo es verdad. Felipe le dice y lo llevó hasta presentarle el Evangelio de Jesús. Y número 3, dice el versículo 36 en adelante. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Número 3, hermanos, dando frutos de vida. Lo que dijo Felipe, hermano, lo que dijo Felipe, la explicación que dio Felipe, las palabras de Felipe, hermano, fueron usadas por Dios para confrontar a los hijos. Así de sencillo. Aquí hay agua. Felipe no fue el que le dijo, ¿te quieres bautizar? Los pastores a veces sentimos esto, ¿verdad? Hermano, tiene tiempo en la iglesia, no se quiere bautizar. Cuando los jóvenes van, ya estás en edad y quiere bautizar. Felipe no hizo eso. La necesidad de obedecer y creer y dar testimonio. Recordemos que el bautismo, hermanos, el bautismo no es, hermanos, para salvación. Es el testimonio de salvación. Así que este hombre voltea y mira que hay por ahí, hermanos, agua suficiente donde él quepa. Y dice, aquí hay agua. Quiero que los que vienen, recordemos que mínimo tenían que haber sido 12, no nada más era Felipe y él, vean que he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe no tiene palabras para decir, no, espérate, vamos, y te vas a dar el curso, ¿verdad? Para que puedas ver yo si eres candidato o no. Recordemos que el requisito, hermanos, es la fe. Y Felipe dice, si crees, ¿cómo lo dice? De todo tu corazón. Bien puedes. Hermanos, si a usted le gusta marcar su Biblia, marque eso. Si crees de todo corazón. Hermanos, que aquí yo le voy a hacer un reto. Porque si usted cree de todo corazón, no se quede callado. Si usted cree de todo corazón, siga siendo fiel al Señor. Si usted cree de todo corazón, abra su boca. Si usted cree de todo corazón, no deje de estar aquí.
Si usted cree de todo corazón, entonces déjese guiar por Dios. ¿Y sabe qué pasó? Le bautizó, se bajaron los dos, dio testimonio de que él creía en Jesucristo de aquí en adelante. Y Dios le dijo a Felipe, bueno, ya acabó tu chamba, ve a descansar, relájate, quítate los zapatos, ¿verdad? Porque ya acabaste. Lo mandó a otro lugar. ¿Qué cree que le va a pasar cuando le hable de Cristo a alguien? Va a llegar otro con una necesidad igual. Y usted seguirá siendo usado por Dios. Y entonces el eunuco se quedó triste y se le olvidó. No, fue confirmada su fe, regresó a su tierra, regresó a su trabajo, pero dice que iba gozoso. Hermanos, este hombre regresó a Etiopía y le habló a todos los etíopes que estaban ahí: creo en Jesucristo. Regresó a su trabajo y le dijo a su patrona: ahora soy cristiano. Regresó a su casa y le dijo a su, bueno, no sé si era esposa, era un grupo, ¿verdad? Vamos a figurarnos que sí. Llegó a su casa y le dijo, ¿verdad?, a sus familias, ¿saben qué? Me pasó en el camino, conocí a Jesucristo. Y Etiopía es uno de los países africanos, hermanos, con mayor presencia de cristianismo en el mundo, no en África, en el mundo. ¿Cómo empezó todo? Con un hombre que creyó de todo corazón, con un hombre que dijo: a donde tú me envíes, Señor. Con una persona que dijo: si tú quieres que le hable, voy a hablar. Con alguien que obedeció, con alguien que sabía de la Escritura para poder contestar. Hermano, no es tiempo perdido si usted lee su Biblia. Al contrario, lea su Biblia y lea su Biblia y lea su Biblia y venga a la escuela dominical y háblenos de la Biblia. Pero tengan en mente, hermanos, que si no somos cristianos genuinos, solo somos oidores, y un oidor no puede ser usado por su hipocresía. Dios desea, hermanos, que seamos hacedores, que conozcamos la palabra y seamos aptos para enseñar. La necesidad, hermanos, así se lo puedo decir, la necesidad de Jesucristo, Dios se la va a poner en la puerta de su casa, ahí en su trabajo, ahí donde compra usted los tacos, ahí donde va, siempre habrá alguien con necesidad de Jesucristo. Y ahí es donde el Hijo de Dios puede manifestar su conocimiento en su relación con Dios. No lo siente y les habla en griego. A ver, siéntate, ¿verdad? Pater, Gemón, Juento y Surano, no le van a entender. ¿Qué dijiste? Solo coménteles lo que Jesucristo hizo por usted. ¿Qué argumento tiene usted para decir por qué ama a Jesucristo? ¿Usted ama al Señor? ¿Por qué lo ama? No me conteste a mí. Dígaselo al que tiene necesidad. Por esto amo a Jesucristo. Y como Felipe dice, y creo con todo mi corazón. Padre, te damos las gracias porque nos concedes este tiempo, porque tu palabra está presente en nuestras vidas. Pero te rogamos, Señor, que podamos ser una nación santa, que vive para la gloria del Rey de Reyes. Y que hoy, Señor, al ser confrontados con esta palabra, podamos tener en cuenta, Padre, que necesitamos conocer, que necesitamos incluso conocer tu palabra para poder enseñar. Bríndanos la oportunidad de hacerlo, mi Dios, y que podamos ser hallados fieles. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que me regalen